Uno de los temas importantes también que se dio a conocer durante esta jornada fueron las cifras del IMACEC, que miden el crecimiento de la economía, y queremos comentarlo con un amigo de la casa, uno que sabe, Jorge Rojas, economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy bien, muchas gracias por la invitación, José Francisco. Bueno, cuéntanos un poco qué significa esta cifra. La economía se está contrayendo, es más de lo que esperábamos, es menos de lo que esperábamos. ¿Y cómo viene el panorama para los próximos meses? Nosotros ya habíamos hablado que el próximo año viene difícil, pero claro, es bien importante cuál va a ser la magnitud de esa dificultad. Claro, mira, la verdad es que la economía no está para brindar, a pesar, digamos, de que hemos escuchado distintas autoridades que dicen que es un ajuste moderado, que el dato de IMACEC es menos negativo de lo que se esperaba, lo cual es efectivo. O sea, el IMACEC se esperaba que estuviera entre menos 0.9 y menos 2.5%, fue menos 1.2%, lo que significa que está en el lado más moderado de las expectativas negativas. Sin embargo, efectivamente la economía se está empezando a contraer y se está contrayendo de forma importante en sectores económicos que generan bastante empleo. Sí, porque lo que salvó, digamos, el indicador en el mes de octubre fue el buen resultado que tuvo el sector minero. Sin embargo, si nosotros miramos el sector no minero, la contracción fue de menos 1.8%. Y en la parte de actividad comercial, la contracción también fue del orden del menos 10.3%, liderado por los minoristas y los mayoristas. Ahora, esto se explica porque básicamente lo que nosotros vemos es que ya no están los retiros del 10%, ya no está el IFE, entonces claramente eso está contrayendo la demanda de los hogares, y al mismo tiempo vamos a observar vamos a empezar a observar esta repercusión en el empleo, que es una variable importante. Entonces, como digo, los resultados son menos malos de lo que se esperaba, pero no está para que estemos brindando, digamos, con estos resultados. Y ahí, cuando uno ve las expectativas que habían, porque habían apuestas en torno a un descenso entre 0.9% y 2.5%, que pareciera que no es tanto, pero sí es importante porque esto es un índice mensual, entonces no es que sea una cuestión poco relevante, pero la gran pregunta es ¿cuánto se demora esta cifra en impactar, por ejemplo, en temas de empleo? ¿Cuánto tiene relación, por ejemplo, cuando se habla de crecimiento más bien estructural, las bajas cifras de inversión? Y además, ¿de qué depende también la recuperación? Porque nosotros vimos las cifras del año pasado, cuando crecimos a un 11%, creo, o por ahí. Sí. Claro, ¿qué tanto impacta la cifra de ahora que vemos con la comparación del año anterior? ¿Y qué se viene durante el próximo año, por ejemplo? O sea, efectivamente la economía se está desacelerando, de forma gradual, pero sigue cayendo, y eso debería preocuparnos, y tenemos que ver el momento en que los distintos agentes económicos comiencen a internalizar los resultados que se van a ir observando en la medida que vayan avanzando los distintos proyectos de ley de reformas estructurales que ha ido presentando el gobierno, como es la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que son dos de las reformas más relevantes. Entonces, estos efectos siempre vienen con un rezago. Nosotros probablemente vamos a empezar a notar el resultado de esta desaceleración en el desempleo durante el primer trimestre de 2023. Y claro, podríamos nosotros decir de que efectivamente la desaceleración es moderada, pero la pregunta es qué le decimos a esas familias que efectivamente están perdiendo sus puestos de trabajo. E insisto en este punto, o sea, el IMACEC no minero, es decir, todas las otras actividades económicas, la desaceleración es de menos 1.8%, y son los sectores de la actividad económica que más empleo generan. Ahora, yo creo que deberíamos estar justamente discutiendo qué tipo de ayudas, ¿sí?, qué tipo de programas de empleo, podrían ser empleos de emergencia, se van a ir desarrollando durante el próximo año, que va a ser cuando la recesión ya esté propiamente en desarrollo.
porque yo les puedo asegurar acá, el día de hoy, que el 18 de abril se cumple un año de que se rechazó el proyecto de ley de sexto retiro. De quinto retiro. Quinto, sexto, ¿cierto? Ya se perdió un poco la cuenta. Pero si es el sexto, o el séptimo o el octavo, estoy seguro que el 18 de abril del próximo año van a haber un grupo de parlamentarios proponiendo nuevamente que se apliquen estos retiros, producto de la condición económica en la que vamos a estar, que va a ser una situación económica de recesión, probablemente con escasa creación de empleo. Hay muchas inmobiliarias y constructoras que ya se han declarado en quiebra. Hay algunas muy grandes que no están en quiebra, pero ya tienen pérdidas millonarias. Entonces la situación es preocupante y hay que empezar a proyectar también cuál va a ser el comportamiento del Poder Legislativo en cuanto a su responsabilidad respecto del tipo de soluciones que propongan, porque en mi opinión un nuevo retiro del 10% es una medida, fue una medida extrema en pandemia y no me parece que sea una medida razonable en una situación de recesión económica, cuando existen otras herramientas y políticas más focalizadas que se podrían implementar y nosotros ya vimos. O sea, este año, por ejemplo, escuchaba al ministro de Hacienda, don Mario Marcel, que decía, la inflación está empezando a contenerse, lo cual es correcto, pero igual vamos a terminar con una inflación este año que va a estar por sobre el 10%. Si nosotros recurrimos nuevamente a políticas como los retiros, el esfuerzo, el costo social que se generó al incrementar la tasa de política monetaria a un 11,25% podría diluirse nuevamente. Y este 11,25% por supuesto que encarece el costo de los préstamos y una serie de cuestiones que están impactando en la situación económica que tenemos ahora. Y como digo, si bien es cierto, los resultados son menos negativos de lo que se esperaba en promedio en el mercado, siguen siendo resultados negativos y este resultado es peor que el del mes anterior, que es el de septiembre, claro, donde la caída fue de menos 0,3 y se espera que noviembre y diciembre sean peores que octubre. Por lo tanto, es una situación que tiene que estar siendo vigilada. Y este tipo de cosas, ¿en qué otros efectos pueden tener? Porque cuando se desacelera la economía, lo normal que pase es que tenga impacto en los precios en cuanto a una disminución, porque evidentemente hay un menor consumo. Esto también viene por lo que comentabas tú de la tasa de política monetaria del Banco Central. Entonces, ¿hasta qué punto tiene margen el Banco Central, por ejemplo, para cambiar su política monetaria durante los próximos meses, cuando ve que la inflación todavía no está completamente contenida, hay una situación de recesión económica y la economía necesita como seguir funcionando con vigorosidad para hacerse cargo, por ejemplo, de las personas que están perdiendo el empleo? Claro, en ese sentido yo creo que la inflación debería continuar su retroceso y claro, el costo para poder controlar la inflación fue tener esta elevada tasa de interés y también el ajuste de crecimiento económico, que como vimos en los datos de IMASEC, el sector comercial cayó en más de un 10%. Entonces, y eso es por la caída en la demanda. ¿Ya? Y porque las familias ya están empezando a no tener suficientes ingresos y eso está haciendo que se contraiga la demanda comparado con el año anterior, que fue un año donde hubo muchos bonos y tuvimos los retiros. Entonces, si nosotros esperamos que la inflación mantenga su retroceso, deberíamos evitar políticas que inyecten liquidez a diestra y siniestra, como podría ser un siguiente retiro, de manera de que la tasa de interés, el Banco Central tenga la posibilidad de ir reduciendo la tasa de interés de manera de poder comenzar a estimular gradualmente también la economía, de forma de que la recesión no sea demasiado severa y no afecte mucho digamos, el desempleo, que de todas maneras lo va a afectar. Entonces, eso es como ahora hemos tenido un poco de suerte también. Y eso hay que decirlo. O sea, el precio de los combustibles llegó a estar a $120 por barril, ahora está del orden de los 85, podría seguir retrocediendo y llegar a 70, y por eso es que esta semana vemos una caída en los precios de los combustibles del orden de 10 pesos, caída que se podría mantener en las siguientes semanas, dado a que el precio internacional del petróleo justamente está retrocediendo y el precio del dólar
también está retrocediendo. O sea, hoy día está del orden de los 8.90. Ha retrocedido más de 40 pesos en las últimas jornadas, y eso, digamos, no obedece a una situación interna, sino que obedece principalmente a que el dólar, la divisa norteamericana, se ha estado debilitando globalmente, y el precio del petróleo disminuyó, y el precio del cobre, por otro lado, ha tenido algunas jornadas de recuperación. Y eso debería ayudar justamente a que también la inflación disminuya en las próximas entregas, que sería noviembre y diciembre, dado que 2/3 de la canasta de consumo son bienes importados, y por lo tanto el tener un dólar en vez de 950, de tener un dólar de 8.80, eso también impacta positivamente. Entonces aquí, pero no debemos depender de la suerte. Esto es lo mismo que pasa con el problema del agua, ya que estábamos todos muy preocupados a principios de año con la sequía, y estábamos hablando mucho de los recursos hídricos y de qué íbamos a hacer, las plantas desaladoras, una serie de proyectos, y justo nos tocó un año lluvioso. Entonces, como que las plantas desaladoras, muchas de ellas que estaban en proceso de tramitación, no se les dieron los permisos, y como que nos olvidamos un poco del tema del agua. No podemos hacer lo mismo acá, porque la recesión económica va a llegar, y si estalla, no sé, un conflicto en el extranjero o pasa cualquier cosa que no sabemos qué podría pasar, nos podría hacer que una recesión económica que iba a ser moderada podría profundizarse de manera importante. ¿Y qué margen tiene el gobierno para actuar en esta materia? Porque claro, mucho de la economía funciona por la expectativa, y cuando se está tramitando en paralelo o está abierto el aspecto constitucional, que eso ya es una cuestión que obviamente a los inversionistas lo hace tiritar un poco. Pero, sí. Pero lo segundo es que está presentada una reforma tributaria que todavía no está presentada en su magnitud. Todavía está en discusión, sí. Aunque recientemente, hoy día, aprobaron la desintegración del sistema. Entonces, claro, van surgiendo cosas, y ciertas áreas, ¿por qué no decirlo? Ciertas áreas también podrían verse golpeadas, y además en los hechos, a propósito de lo que dijiste de un sexto retiro, hay algunos parlamentarios impulsándolo, y no sabemos cómo van a estar las circunstancias, porque hoy día está más o menos controlado, pero mañana no lo sabemos. Entonces, ¿qué margen le queda al Ejecutivo para controlar un poco los efectos de esta situación que se ve tan problemática? Yo creo que tienen mucho margen, pero requiere de un sacrificio que me parece que es importante, y que es abandonar la ideología, dejar la ideología un poco de lado y ponerse más pragmático. Abandonar un poco las políticas universales, que son extremadamente caras, y moverse hacia lo que se desarrolló de manera bastante exitosa en los años 90, 2000, que son políticas focalizadas. Entonces aquí hay que empezar a pensar nuevamente en la focalización de políticas públicas, de manera de poder usar los recursos de la manera más eficiente posible, sin, digamos, impactar negativa o adversamente áreas que producen efectivamente crecimiento económico, y por lo tanto generan empleo, que es algo que las personas siempre están necesitando, y la mayoría de las personas lo que quiere es empleo, ser capaz de poder sustentar su vida por ellos mismos. Por lo tanto, tienen mucho margen de cosas que podrían hacer, pero eso requiere ir abandonando algunos puntos ideológicos que para ellos son importantes. Por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria, abandonar el impuesto al patrimonio y transformarlo de un impuesto al stock de bienes, al flujo de ganancias, que es la forma más sensata y razonable de hacer las cosas. El tema de la desintegración del sistema ya fue visada por la Comisión de Hacienda, pero todavía queda, digamos, la discusión de un montón de otras partes de la reforma, y tiene que ser votada en el hemiciclo. Entonces todavía se pueden ir haciendo modificaciones. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la ideologización en algunas políticas públicas, donde debería aplicarse más un principio de pragmatismo y de focalización, de manera de no afectar tanto la deuda pública, la deuda del gobierno, y poder de esa manera ayudar a las familias que realmente necesitan esa ayuda. Buenísimo. Bueno, entonces nos quedó el panorama económico completo.
Jorge Roja, economista de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación, José Francisco. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con